finalizar el ciclo de conferencias, estas jornadas, estas 15 congresos de misterios, contamos con una invitada de excepción. Había en el programa anunciadas dos personas, Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, por desgracia, está enferma, tiene fiebre, no tiene voz. La mujer ha cogido un gran trancazo y bueno, pues se ha disculpado ante la asociación y ante todos vosotros que no puede venir. Cuestiones de salud, eso es lo que prima, ¿no? Bien, pero tenemos a Sol. Sol es una persona que lleva con nosotros, yo diría que desde los inicios de esta asociación. Muchos de vosotros, los más antiguos, la conocéis, porque venía, creo que cada mes venía a darnos una charla y a contarnos sus cosas y a nosotros nos encantaba. Sol es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Comunidades Europeas, miembro fundador del grupo EPTA y colaboradora en varios medios informativos como divulgadora de lo paranormal. También tiene publicados 4 libros, de los cuales podéis encontrar arriba si os interesa el tema y ella luego os lo firma. Los libros son los siguientes: ¿Hay alguien aquí?, Crónicas del Más Allá, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos y Sobrenatural. Hoy viene a contarnos sus experiencias, bueno, algunas de las experiencias y casos del grupo EPTA. Un gran aplauso para Sol. Gracias a todos por estar aquí. Yo, bueno, estoy encantada, como dice muy bien Gloria. Yo llevo tutelando o perteneciendo casi a 1000 caminos desde hace muchísimos años, que eso no es ningún mérito, es sencillamente la edad que tengo. Es decir, que los años pasan y lógicamente pues todo, en cuanto te remontas un poco a amistades o a contactos, pues los tienes en tu historial como, vamos, del tiempo ya casi prehistórico. Daros las gracias por estar aquí. También pedir disculpas en nombre de Paloma, que no se encontraba nada bien. Tanto ella como yo tenemos costumbre de hablar en solitario. Algunas veces nos unen para compartir la charla, así que espero no defraudaros en mi unicidad, pero yo aquí estoy, veráis. Lo primero que hago siempre cuando doy una charla, sobre todo sobre el tema que voy a tocar hoy, es para aquellos que no sepan qué es el grupo EPTA, porque a muchos de vosotros a lo mejor os suena la palabra EPTA, pero no sabéis exactamente qué es el grupo EPTA y qué es lo que hacemos. Entonces creo que para que comprendáis muy bien todas las historias, todas esas aventuras que yo luego vamos a recorrer juntos, es necesario que sepáis un poco cómo funcionamos. Hasta los años 80, todos los investigadores del mundo investigaban en solitario. Vamos, yo me acuerdo, pues, Jiménez del Oso, me acuerdo de Germán de Argumosa, me acuerdo del propio padre Pilón, que cuando sabían que había algún problema en alguna casa se iban en solitario, normalmente con una cassette. El padre Pilón, como era radiestesista, se iba con su péndulo y trataban de solucionar lo mismo aquí en España que en el resto del mundo con ese sencillo conocimiento y unilateral. Lo que pasa es que muy pronto la parapsicología se dio cuenta que lo que se había pensado, que los fenómenos paranormales todos tenían un origen común, se dieron cuenta que no era así, que los fenómenos paranormales eran muy diferenciados y que se necesitaba muchos conocimientos, un mayor conocimiento a la hora de afrontarlos y de tratar de investigarlos y de resolverlos. Y por eso se empezaron a configurar ya en Inglaterra y en Estados Unidos grupos multidisciplinares para investigarlos. ¿Qué pasa? Que como el padre Pilón estaba muy en contacto con el exterior de nuestro país, pues se lo planteó y a todos nos conocía, fue eligiendo a 6 personas junto con él para completar ese grupo de investigación. No voy a hablar tanto de ese grupo inicial porque, por desgracia, 4 elementos masculinos, además del equipo inicial, ya han fallecido,
y quedamos como supervivientes de las pioneras de aquella época, las 3 mujeres, Piedad Cabero, Paloma Navarrete y yo misma. Poco a poco, naturalmente, a medida que en el 2012 tuvimos el gran golpe en el grupo EPTA de que fallecieron 3 de los integrantes, Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, 2 físicos, y el propio padre Pilón, pues esto de sustituir o de reclutar a nuevos miembros para un equipo de investigación de estas características no se puede hacer a la ligera ni se puede hacer repentinamente. ¿Por qué? Porque los integrantes de este equipo tienen que reunir una serie de características que luego vamos a hablar un poquitín, bueno, de paso de ellas. Bueno, os lo puedo decir ya. Tienen que ser personas que sepan de parapsicología, pero que sepan realmente de parapsicología, y que aporten al equipo cada uno esa aportación diferente para que todos en el grupo seamos complementarios. Y así tenemos una parte como es José Luis Márquez, que es ahora el físico del grupo, que es físico nuclear, que se dedica a todo el aparataje de mediciones físicas, Luego está Piedad Cabero, que es la que se ocupa de las grabaciones audiovisuales, porque todo lo que nosotros hacemos, todo queda grabado, tanto de una manera audiovisual, de los 2 medios. Y luego está también Aldo y Paloma, que son los encargados de la investigación psíquica. Veréis, fuera de España, esto de que haya sensitivos que colaboren en un grupo de investigación es lo más normal del mundo. Sin embargo, aquí en España, cuando ya Pilón incorporó primero a Paloma, pues estaba como mal visto. A ver si nosotros teníamos la sensación de que había personajes, yo os diría que personajillos y con cierta ignorancia de estos asuntos, que criticaban al grupo EPTA porque no se regía por unas normas puramente físicas. Pero vamos a ver, fuera de España es normal que haya sensitivos en los grupos de investigación, incluso sensitivos que trabajan en universidades. Lo que pasa es que aquí todo esto todavía no estamos evolucionados lo suficientemente para afrontar el tema del fenómeno paranormal como debe de enfrentarse. ¿Y por qué es este tema de los sensitivos? En este caso nuestro tenemos a Paloma, que es más sensitiva, pero es más bien vidente. Ella utiliza, como sabéis, la bola de cristal para alterar su estado de conciencia, que le permite ver. No ve en la bola, ve en la frente, y lo que hace es que el brillo de la bola le induce a estar en ese estado de semitrance, que es lo que le permite ver lo que nosotros, los demás, no somos capaces de ver. Aldo, que está por ahí, por cierto, Aldo lo que es un medium que él dice que no es de incorporación, es decir, no es que el muertito se le meta dentro, pero no cabe duda que él os lo explicaría muchísimo mejor. Él lo que hace es que en el momento que necesitan ellos actuar dentro del equipo, lo que hace es contacta con ese perfallecido y habla, es decir, el fallecido de alguna manera le utiliza para ponerse en comunicación con nosotros, porque Paloma lo ve en la bola, a veces habla con él, pero curiosamente la que habla siempre es Paloma, no recibimos la respuesta de la persona fallecida. Sin embargo, Aldo, por eso se complementan los dos, sí, al hablar por boca del fallecido se puede entablar un diálogo que yo os puedo asegurar que no dejo de sorprenderme entre ese personaje del más allá y nosotros, porque cuando los dos están en situación, cualquiera de nosotros puede intervenir en esa conversación con el fallecido, y entonces el fallecido te contesta a ti, o a mí, o a cualquiera que le interpele. Bien, una vez que os he dicho esa configuración del equipo, resulta que ¿qué hacemos? Bueno, pues no hacemos nada más que seguir el protocolo que ya nos marcó el padre Pilón. Él fundó el grupo EPTA para, sobre todo, informar, divulgar, ayudar y resolver.
porque ese es otro problema que tienen muchos de los grupos de trabajo que no utilizan los sensitivos, que van a un lugar, levantan acta de lo que allí ocurre, tratan de buscar la historia del lugar, cosa que todo eso lo tenemos que hacer nosotros igual, pero luego, a la hora de que los testigos te digan, pues vemos a un señor con un chaleco que se pasea por este pasillo, pues no pueden comunicar con él, no pueden resolver el problema, y cuando se van de esa casa, el problema lo dejan, pero tal y como estaba cuando ellos han llegado. Por lo tanto, ¿sabéis? Informamos, ayudamos. ¿Y por qué digo que ayudar? Porque lo mismo podemos ayudar a los vivos que a los muertitos, como nos llama Paloma. ¿Por qué? Porque no creáis que yo, este puñado de casos que yo os voy a contar aquí, es después de haber acudido a muchas llamadas que no tenían nada de paranormal, por mucho que la gente cuando se pone en contacto con nosotros nos dice, es que me pasan cosas en la casa. Hay mucha soledad, hay mucha incomunicación, hay mucha mala información de supercherías, porque la gente agobiada no acude a la persona adecuada, acude a personas inadecuadas que a su vez les dan información errónea. Por ejemplo, raro es la vez que no nos llaman y nos dicen, ¡ay, porque tenemos malos espíritus en la casa! Y yo siempre les digo, ¿y quién les ha dicho a usted que tienen ustedes espíritus malignos en la casa? No, pues mire ustedes, porque hemos ido a tal, y ha venido y nos ha dicho, ¡uy, cómo tenéis la casa de espíritus malignos! De verdad, de eso nos encontramos mucho, y hay que quitar mucha paja, porque eso no es verdad. Y ahora veremos que los espíritus pueden tener problemas, como pueden tenerlos los vivos, y para eso hacemos nuestra labor de ayuda. Y yo os puedo decir que ya veréis todos los casos más o menos que os voy a contar, que son muy pintorescos, bueno, pues ya lo veréis, que nosotros no hemos salido nunca de una casa en la que no se ha solucionado el problema, porque hemos tenido a veces que ir meses, varias veces, hasta que la gente nos dice la verdad, porque ese es otro problema con el que nos encontramos. La gente no te cuenta la verdad cuando te llama. Y eso es muy triste porque nos hace perder mucho tiempo. Imaginaros el problema, pues bueno, alguien que ve un personaje en su casa, que lo ve, no cree que tiene, que lo ve, y te lo describe, y te dice que no lo conoce. Y eso os diría que es imposible. Porque siempre un personaje que viene a ti se hace ver es porque tiene una relación contigo. Esa es una de las características de los fantasmas. No es una imagen, que entonces puede ser una aparición, impregnación, puede ser otras cosas, pero el fantasma es alguien fallecido que se presenta ante ti porque tú le conoces y él te conoce a ti. No vas a tener nunca el fantasma del vecino del bloque de al lado, porque no tiene ninguna relación contigo. Es absurdo ese contacto. Bien, una vez que os he puesto un poco esos puntos sobre las IES, de los que somos, de lo que hacemos, yo voy a contaros, por favor, no quiero que os asustéis, porque yo siempre cuento las cosas muy desenfadadamente y son cosas un poco gordas a veces, pero yo procuro contarlas con el desenfado con el que el grupo EPTA siempre nos enfrentamos a estos casos, con los pies en el suelo siempre, sin perder la ecuanimidad, tratando de ayudar, como os digo. Pero curiosamente he escogido estos puñados que lo que hacemos es ayudar a los del más allá, porque es lo más atractivo. Es decir, problemas de matrimonios que hemos solucionado, de padres e hijos, pero es que eso no es para psicología, y por lo tanto no quiero acudir a esos casos que a veces han sido muy espectaculares. Por ejemplo, vinieron un matrimonio que quería saber si su hija estaba bien, que había muerto de un accidente de moto, muy joven, y ellos estaban muy angustiados porque notaban a la hija en casa. Incluso un día el padre notó como que se sentaba encima de sus rodillas, cosa que ella hacía bastante frecuentemente cuando vivía. Bueno, pues vinieron. Yo pasé mucho bochorno en ese contacto que Paloma y Aldo realizaron con ella, que yo la llamo Valentina, por supuesto no se llamaba Valentina, porque lo que se descubrió en esa sesión es que la hija se había quedado aquí
por el problemón terrible que tenían sus padres entre ellos. Los padres no nos habían dicho nada de que se llevaban mal ni nada. Y imaginaros la violencia para nosotros cuando la niña empieza a hablar, empieza a leer la cartilla al padre y a la madre, y nosotros allí de testigos mudos porque no nos podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Es decir, la razón de ser de por qué la chica se había quedado aquí en nuestro nivel cercano era la preocupación que tenía por la relación de sus padres. Os cuento este ejemplo para que veáis que cuando llegamos al más allá, llegamos con nuestros problemitas, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro mundo de relaciones que hemos tenido aquí, y vamos a ir, fijaros, vamos a ir un primer bloque, va a ser de asesinados y asesinos. No estamos en un programa de esos nocturnos como para que no durmáis, pero cuando yo digo exactamente datos concretos es porque esto ha salido ya en prensa, en medios de comunicación, o los propios dueños han divulgado el tema, y entonces nosotros ya no tenemos la obligación de mantener el secreto, llamémoslo profesional, que es lo que hacemos cuando vamos a los sitios. Nosotros jamás revelamos. Yo he escrito muchos libros y todos están con nombres ficticios y, por supuesto, yo no digo unas señas, pero yo, que soy, se me olvida deciros cuál es mi papel en el equipo. Bueno, pues el padre Pilón, como era muy así, me dijo: tú eres periodista, tú encárgate de los archivos, del ordenador, de la fotografía. Y así es verdad. Es decir, me echó sobre mí el tema de llevar todo en el archivo. Por eso os digo que yo tengo todas las señas, teléfonos reales de todos estos personajes en el archivo, pero que eso nosotros no lo podemos decir. Este es el caso que vino en los periódicos, el caso del podólogo asesino. Veréis, os tengo que contar, para que comprendáis la problemática del fantasma, tengo que contaros su vida anterior a su muerte, porque si no, no podríais entenderlo. Bueno, se llamaba Adalberto, era uruguayo. Vivía en un piso del Camino Viejo de Leganés con Carmen, su mujer, y se llevaban muy mal. Este hombre, la mujer que era la que era podóloga y que era la que podía llevar la titulación de la consulta, pues un buen día se hartó de Adalberto, que hasta cierto punto luego averiguamos pues que jugaba con las drogas, pertenecía a una orquesta, que nosotros hemos oído el disco de la orquesta y verdaderamente os lo puedo asegurar que era espantoso el tema. Yo no se podía ganar un duro con ese hombre así. Y entonces él tenía la consulta abierta porque su mujer pues era la que tenía la titulación, aunque él era podólogo también. Bueno, en un momento dado, esta Carmen, la primera mujer, le dijo: ahí te quedas, me voy a ver a la familia a Uruguay, y no volvió. Y este hombre se encontró solo, que no podía seguir ejerciendo en la consulta porque no tenía titulación, y entonces contrata a una chica española que se llamaba Toñi. Y durante mucho tiempo ella era titulada y Adalberto, que son los nombres estos muy complicados, volvió a retomar su consulta, y Toñi es la que era el alma de esa consulta. A nivel personal, encantadora, no sé qué, y él mientras se dedicaba pues a sus droguitas y a sus orquestas y a sus cosas. Bueno, así sigue el tiempo, pero poco a poco Toñi, que tenía ya novio, la nueva, pues lo que nosotros sospechamos, porque todo lo que vino después, es que Adalberto, para él, Toñi era fundamental, porque si no, no podía ejercer y ganar dinero. Y por otro lado, yo creo que tenía un enamoramiento malsano. Digo malsano porque no era el enamoramiento normal, Esta chica debió de empezar a ver cosas raras, y un buen día le dijo: mira, Adalberto, yo te voy a dejar porque yo voy a poner mi propia consulta. Ya podéis imaginaros la reacción de Adalberto. ¿Cómo que me dejas tú también? Porque ya la primera le había dejado. Pues esto no puede ser. Pues sí, mira, yo me voy a casar, tengo novio y voy a poner mi propia consulta. Bueno, ¿qué pasa? Pues que Adalberto la cita una mañana, un sábado, para firmar el finiquito.
para darle ya todo el dinero del mes y que firmara la recesión del contrato. El novio de Toñi, que ya se olía esa relación rara, le dijo ella a Toñi: no te preocupes, yo subo, tú quédate en el portal, porque cualquier cosa pues ya sé que estás en el portal. Esto nos hace pensar a nosotros que Toñi ya sospechaba que este jefe suyo no lo había tomado como normalmente se debía de tomar esta relación laboral. Bueno, pues las previsiones de Toñi se cumplen, ella sube, suponemos que tendrían una gran discusión, Adalberto ata a Toñi a una butaca de estas grandes y la apuñala y la mata. La chica empezó a dar chillidos, no bajaba, entonces el novio sube al piso y Adalberto le está esperando en el hall de entrada, lo acuchilla y lo mata también al novio de Toñi. Ve lo que ha hecho, se va a una cocinita pequeña que había, se sienta en una silla y se clava ese mismo cuchillo en la femoral y se suicida. Esos son los hechos reales. ¿Qué pasa? Que la dueña de este piso, porque estaba alquilado a esta gente, al encontrarse con este drama tan espantoso, pues decide que quiere vender el piso, que ella no va a alquilar ese piso y tal. Pero se pone al hablar con nosotros y nos dice: oye, pero lo que yo no quiero es vender o alquilar este piso con alguna impregnación gorda que hay aquí, que lógicamente tenía que haber una impregnación, porque imaginaros el cuadro de 2 asesinatos y un suicidio, además de esa manera tan dramática, ¿no? Y dice: pero mirad, no podéis entrar en la casa porque está precintada por el juzgado, pero en cuanto podamos quitarle el precinto, os llamo enseguida. Y en efecto, un día de septiembre nos llama la dueña y nos dice: oye, mirad que ya está el precinto quitado, podéis entrar. Yo os digo que es de las impresiones más desagradables que he tenido en mi vida, porque pensar en un piso pequeño que podía tener el despacho de él, una salita pequeña, el hall de entrada y la cocinita, vamos, te quiero decir que no sé, tenía 40 metros o 50 metros el apartamento. Pero, como os digo, acababan de quitar el precinto. Entonces nos dio la llave porque ya no quería entrar y entramos todos allí. Lo que nos podemos encontrar allí era tan horroroso, porque no es que quiera ser morbosa, pero es que la sangre salpicaba todas las paredes. Había residuos de sangre por el suelo, que imaginaros después de todo el verano de haber estado precintado esa casa, el olor, todavía nosotros recordamos el olor tan horrible. Y luego entrabas en la cocina y como se había matado con una cuchillada en la femoral, imaginaros la presión arterial disparada por todas partes. Bueno, aquellos yo os puedo asegurar que fue entramos todos como en fila india. Paloma nada más entrar se puso fatal porque claro, ella como es sensitiva, ella digamos que absorbió todo aquello, la oía chillar, chillidos, bueno, ya la cosa se sosegó un poco, empezamos a abrir ventanas, empezamos a fotografiarlo todo, que ese es mi cometido y el de Pieri y filmarlo. Y dijimos, bueno, pero vamos a ver, tenemos que asegurarnos que este Adalberto no está ya en esta casa, que es lo que nos han encargado los dueños. Y entonces nos pusimos en el despacho y, en efecto, este Adalberto se puso en contacto inmediato con Paloma, porque entonces no estaba Aldo. Curiosamente, lo primero que nos dice, yo no he sido. Y claro, yo tengo poca paciencia con esta gente, yo lo reconozco. Le digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que no has sido? Digo, si has matado a Toñi, has matado al novio, te has matado tú. Dice, no, yo no he sido. Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres decir que no has sido? Porque realmente has sido tú. Dice, bueno, es que yo no he sido por la coca. Se conoce que había esnifado o lo que fuera antes de despedir a Toñi y a lo mejor él no supo lo que hacía. Bueno, para cortar, porque quiero contaros otros casos, estuvimos bastante tiempo convenciendo a Adalberto que lo que tenía es que tenía que tener dolor de corazón, es decir, que para poder pasar al otro lado
tiene que arrepentirse de lo que había hecho, consciente o inconscientemente, porque le decíamos, vamos a ver, que la coca te nubló el entendimiento, sí, pero tú te tomaste coca, ahí tienes una responsabilidad. Tú no puedes decir, yo me pongo hasta las cejas de cocaína y luego lo que yo haga, a mí ya no tengo responsabilidad ninguna. Bueno, conseguimos que se fuera al otro lado, en todo caso, como les pasa a muchos, tienen un miedo terrible al más allá en sus circunstancias, porque son culturas también que tienen mucho miedo a, bueno, un poco como los cristianos pensamos en el tizonazo del infierno, pues ellos también piensan que van a tener un castigo naturalmente al llegar al otro lado. Bien, os cuento esto por lo dramático de la situación que vivimos cuando llegamos. Pero tenemos otro caso, que sí que no puedo dar señas, pero que es también un asesino que nos costó mucho trabajo ayudarle y ahora veréis por qué. Vamos a ver, este chico, no sé si era colombiano, se llamaba Gustavo, y su mujer viene por delante a España para trabajar. Y él se queda allí, que tiene un taxi, y tenían 2 hijos, y se queda allí pues tutelando a los niños y trabajando en el taxi. Ella viene aquí y a los pocos meses de estar ella trabajando aquí, pues Gustavo habla con ella y dice, oye, mira, que yo ya no aguanto más estar aquí solo, que yo me voy a España, me coloco como tú, dice, y yo, pues los niños los dejamos con los abuelos y vendo mi taxi, con eso me pago el transporte, el avión, y me voy contigo. No, pero mira, no hace falta que vengas, le decía la otra. No, sí, es que no hace falta que vengas, pero bueno, si quieres venir, pero bueno, no hace falta que vengas. Bueno, Gustavo se lió la manta a la cabeza, vendió el taxi, cogió los niños, los dejó a sus suegros y él se viene aquí. Y se coloca en un chalet precioso en las afueras de Madrid, de una gente estupenda, lo que hoy vulgarmente se llama casoplón, y con un jardín precioso, bueno, una gente estupenda. ¿Y qué pasa? Pues pasa que al poco tiempo de estar Gustavo trabajando en la casa, la señora le dice, mira Gustavo, como yo sé que tu mujer también trabaja por la zona y trabaja de cocinera, porque él estaba de criado, pues dile los fines de semana que se venga aquí a casa, que tienes muy buen dormitorio y tú, y así pasáis el fin de semana el matrimonio junto. Ay, pues sí señora, muchísimas gracias, le dice Gustavo, sí, fenomenal, no sabe usted qué alegría me da verle y tal. Bueno, y así pasa. Todos los fines de semana la mujer iba allí. Pero resulta que un fin de semana la mujer llega con una maleta a pasar el fin de semana y le dice al pobre Gustavo, mira, te he dejado de querer y voy a dejarte. Imaginaros este hombre que había quemado las naves, había vendido su taxi, había dejado sus niños, él no había sido criado nunca, solo para seguirla a ella y que ella se pusiera en esa tesitura. Conclusión y para abreviar. Gustavo la mete 4 puñaladas ahí en el cuarto donde dormían, él intenta suicidarse varias veces y no lo consigue porque se ata a un cordón muy fino de una cortina y claro, se rompe y no. Y ya por fin se toma una lejía maravillosa con esto y cuando la hija de la familia viene a las 4 de la mañana de una discoteca, ve las luces de la cocina encendidas. Y dice, hombre, qué raro que estén las luces. Entonces se va hacia la cocina y ve que también está encendida el dormitorio donde dormían Gustavo y su mujer. Y entonces se acerca y se ve el panorama. Una tapada con el edredón, cosida a puñaladas, y al otro muerto allí, porque se conoce, no sé si se murió de repente o no. Bien. Hecho delictivo. ¿Pero por qué nos llaman? Porque la señora de la casa sigue notando a Gustavo trabajar en la casa. Pisadas de subida y bajada de la escalera, y ya la gota la colma un día que ella está delante de su coqueta, digamos, cambiándose para irse a dormir, y oye la voz de Gustavo que le dice, señora, ¿desea algo? Que es lo que Gustavo la decía todas las noches antes de acostarse. Entonces ella se aterra, comprende que puede estar Gustavo en la casa y nos llama. Bueno, pues imaginaros que tardamos 3 visitas en convencer a Gustavo que se fuera al otro lado,
Porque yo he matado a mi mujer, pero a grito pelado. Yo he matado a mi mujer, yo no puedo tener descanso, yo no me atrevo. Además, yo estoy muy contenta aquí con los señores que se han portado muy bien conmigo y yo les limpio igual que antes. Y le decía a la señora, dice, te advierto que no es broma lo que está diciendo, dice, porque es que la casa me lo dicen los otras personas que está impoluta. Digo, pues será que Gustavo está aquí de verdad limpiando. Todo para no irse al otro lado, porque el problema de este es que no quería irse. Pero claro, imaginaros que cada persona tiene un mundo de creencias. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para ayudar porque a todo esto, vamos a ver, él comenta cuando habla con nosotros que no quiere irse porque tiene miedo a la Pachamama. Y yo me sonaba la Pachamama, diosa madre, pero no tenía ni idea de los rituales ni de nada. Y entonces dice Paloma, pues no te preocupes, nos vamos a meter en internet, saber exactamente quién es la Pachamama, a ver cómo hay que encauzar a este muchacho y para que se vaya con la Pachamama. Pero claro, como este estaba muy reacio, nosotros tuvimos que hacer otro viaje ya con toda la información de la Pachamama, que la información era que a la Pachamama se la venera, digamos, con cuencos de coco encendidos, incienso, por supuesto, y la Pachamama fuma, porque según las creencias, fuma un puro maravilloso. Bueno, pues ahí que formamos una procesión por toda la casa, tratando de convencer a este chico, a Gustavo, de que Paloma decía, no te separes de mí que yo te ayudo, ya verás cómo pasamos. Y bueno, empezamos a hacer teatro con una procesión a la Pachamama, todos fumando cigarrillos. Me acuerdo el medium que era Daniel Chumillas, que no sé si le conocéis, en aquel momento estaba con nosotros, fumando, que él no fuma, así que imaginaros la prueba que fue para él fumar un puro, que le llevamos un puro pequeño, tal. Y a todo esto la salmodia, porque todo esto, claro, es como un ritual, diciendo, pues la Pachamama, bendita Pachamama, Gustavo, que te acompañamos a la Pachamama, y el otro, cada vez que daba un paso hacia la Pachamama, que yo no... Hasta que llegó un momento en que, iba a decir Aldo por la costumbre, Daniel, pues dice, está a punto de pasar. Entonces ya Paloma y él siguieron decirle, sigue adelante, que mira, que tienes a la Pachamama al otro lado, que te va a coger en su seno materno, porque es diosa madre, que perdona todo también, ¿no? Y así conseguimos resolver este problema de Gustavo y la Pachamama. Yo os digo esto porque a veces tenemos que improvisar de todo para ayudarles, porque hay que ponerse siempre en el tema del muerto, de su cultura, de sus problemas, porque al final es eso, es que tienen problemas. Si no, te vas normalmente perfectamente al otro lado rápidamente y bien, pero si tienes algún tipo de problema, como lo tenía que es asesinado, no es asesino, sino es asesinado. Y fijaros que nos llega el caso desde una óptica rara. Yo lo tengo metido en mi tercer libro como Serendipity, porque es que hay veces que nos llaman para una cosa y luego el tema que realmente tienen no tiene nada que ver para lo que nos han llamado, es decir, que surge. Y este es uno de los casos. Un chalecito aquí en la Sierra de Madrid, en la que, bueno, pues notan ruidos en la casa, notan como gente, pero ya un día es que ven en el jardín, porque era una casa con un jardín muy bonito, a una señora con un traje largo, una Pamela maravillosa, y paseando a un perro. Y ya dicen, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es una señora con Pamela que se pasea por esto. Entonces para nosotros es el caso del fantasma con Pamela. Pues claro, siempre ponemos a los casos para acordarnos, pues un poco como el Perry Mason, ¿os acordáis? El caso del gatito no sé qué, pues nosotros les ponemos también esto, porque si no sería imposible recordarlo. Bueno, pues entramos en la casa, pues la clásica de la sierra, de piedra, en 3 plantas, es decir, 2 plantas y un sótano. Ya la casa era extraña porque en el sótano había como cubículos, imaginaros como zulos, porque no tenían puerta, tenían solo un ventanuco que veías y que
Bueno, la casa era rara, la gente actual normalísima, ¿eh? Bien. Bueno, pues era un día de, no sé si era julio o septiembre, pero que hacía muy buen tiempo y nos pusimos en la terracita del chalet a hacer la sesión. Ahí sí estaba Aldo, os contaré, y estaba Paloma, y estábamos, pues todos nos ponemos así alrededor para respetar esa distancia y esa cosa. Y curiosamente, porque esto es muy curioso, pero ¿cómo te diría yo? Surge rápidamente, no es algo que tienes que decir a ver si viene alguien, como gente que te dice, no, cuando hay una persona y se les da la oportunidad a través de Paloma y a través de Aldo de comunicarse, es lo que están deseando. Quieren que se sepa su historia. Esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Quieren que se sepa su historia. Y cuando su historia ya se conoce, a veces el fenómeno ya no es necesario hacer nada más. Lo que querían era comunicarlo, ¿eh? Yo os doy estas pinceladas para que lo sabéis. Bueno, pues os digo, estábamos en el jardín y enseguida Aldo incorpora a un hombre que se llama Paco, de unos 40 años, y Paloma, que lo ve en la bola, está sucio, desaliñado y sobre todo indignado. Esa es la clave de todas las. Bueno, dice que le encerraron en un sitio oscuro y que le pegaron 4 tiros. Le habían matado. ¿Pero cuándo te habían matado? Pues por un problema de tierras, porque yo no quería vender la tierra. Y fue justo en la posguerra nuestra. Deciros también que el tal Paco, sospechamos por lo que nos contó, que si él echaba la culpa de su asesinato a personas de la posguerra, también es verdad que él durante la guerra tampoco se había portado demasiado bien, ¿eh? Porque claro, todas estas cosas se arrastran. Pero él estaba muy indignado porque él decía que le habían matado a los 40 años de mala manera. Es curioso, ¿eh? Ejecutado en el fondo. Nosotros pensamos que es que su familia quería vender las tierras, él tenía una participación y él se negaba, y mientras que él se negara no podían vender las tierras. Y entonces pues creemos que fue alguien familiar que dijo, le pegamos 4 tiros, le enterramos en el jardín del chalecito este. Y claro, pues ahí estaba el pobre Paco, indignado en grado sumo. Bien. Paloma le pregunta que por qué no ha seguido su camino. Y dice, no sigo mi camino, pero yo realmente quiero irme de aquí. Yo no sé qué hago aquí ya. Porque nosotros, claro, todo esto es una conversación de tiempo, ¿no? De hacerles ver que aquí ya no tienen nada que hacer, que tienen que seguir su camino. Pero deciros también que hay veces que ellos voluntariamente es difícil que se vayan. Entonces lo que hacen Paloma y Aldo es convocar a alguien fallecido suyo. Imaginaos si es un señor la viuda o... Deciros aquí un cotillo entre nosotros. Las amantes funcionan de maravilla. Mucho mejor que las legales. Yo sospecho que es porque esas personas han tenido más relación con las amantes que con las legales. Y entonces, claro, el vínculo afectivo también es el que funciona en el otro lado. Pero hemos tenido muchos éxitos de señoras maravillosas que han venido a por sus queridos amantes y se los han llevado como perritos falderos. Os debo deciros, el persona que decía no, yo no me voy, pues llegaba la otra, una con rubios, con tirabuzones rubios, otra diciéndole amor mío, y el otro muertito y todo. Se deshacía como una especie de azucarillo y la otra se lo llevaba de la mano. Y cuando salíamos de la casa, digo, ¿os dais cuenta otra vez la amante? También tenerlo en cuenta. Son pequeñas pinceladitas que yo os doy, pero que os hacen más ameno las historias, porque son historias truculentas. Deciros algo muy curioso que yo no lo había visto nunca en ninguna sesión de Paloma y de Aldo, ni de anteriores, que es que lo comprendo porque cuando tuve que estudiar para mi segundo libro de crónicas, se puso de manifiesto que cuando llegas al otro lado y no has ido todavía a donde tienes que ir, tienes una capacidad de creación. Es como si la gente que se queda en esta interfase, como decía Sinesio Darnell,
se creara una realidad virtual. Entonces, nosotros hemos tenido una persona fallecida que ahora la casa es el dormitorio de una persona moderna, pero era su despacho, y entonces él se ha recreado su despacho en donde era su despacho y da la lata a la persona que está durmiendo allí porque es su despacho y quiere que esa señora se vaya de su despacho. Entonces, te digo que son muy pesados a veces, muy pesados. Pero es entablar un diálogo y les terminas convenciendo. Ese fue uno de los que se fue con la amante. Entonces, que se iba de veraneo en coche de caballos. Yo es que me reía mucho con él. Fijaros, un muerto que se va en coche de caballos y se iba a San Sebastián a la granja, no sabía. Y me decía, estás tonta, ¿cómo me voy a ir? Pues en mi coche de caballos, dije. Claro, yo tenía curiosidad porque me dijera cómo se iba a la granja y a San Sebastián. Yo pensando que, oye, así, pues hubiera ido, ¿no? No, él seguía recreándose el coche de caballos, su despacho, toda la pesca. Bueno, pues lo que más me chocó es que cuando ya vimos que el pobrecito tenía muchas ganas de irse y de terminar con ese odio que había tenido a sus asesinos y que nosotros poquito a poco le hicimos ver y convencer de que era inútil eso, porque eso ya en el otro lado no sirve para nada. Entonces le dijimos, mira, dice Paloma, yo estoy viendo a una señora estupenda que se llama, me parece que era Rosa, que está dispuesta a venir a por ti. Y dice, ay, sí, es mi mujer. Esta, fíjate, fue la mujer, sí. No se conoce que el pobre no tenía amante. Y vino su mujer. Pero la preocupación de él era, dice, pero yo estoy muy sucio. Me tenéis que dar una camisa limpia. Yo decía, ¿pero qué está diciendo este tío? Vamos a ver. Pero es que entonces Paloma y Aldo hacen el ademán como yo hago ahora mismo. Dice, ten, Paco, la camisa limpia. Y se la da Paloma a Aldo. Y dice Aldo, en boca de Paco, dice, hoy esto ya es otra cosa. Y tú, que estás fuera, y que tal vez que ni hay camisa, ni hay nada, y que se establece un diálogo surrealista, dices, oye, y funciona. El otro te diciendo que eso ya era otra cosa. Se fue de la mano de Rosa, encantado, y te digo que pudimos solucionar. El diálogo con él es muy largo, que yo siempre lo traigo por si acaso, pero no porque quiero meteros de lleno en otro mundo. A ver qué tiempo tengo. ¿Qué tengo? ¿Media hora? Ah, si tengo media hora os puedo contar otro. Y ahora van a venir un bloque que hemos tenido, que os lo voy a pasar muy por encima porque es que si no es muy largo. Son teatros. Deciros que a nosotros nos llegan la temática de los casos como por racimos. De repente tenemos casas ¿sabes lo que digo? Casas en la sierra o teatros. Ahora os veréis, centros de salud. Es decir, vienen como de 2 en 2, de 3 en 3 en bloque. No me preguntéis tampoco por qué, pero es así. Y tuvimos una época, unos meses, en que, hombre, también por contactos personales que podíamos tener acceso naturalmente a esto. Bueno, me acuerdo en la entrada en uno de ellos, que era un teatro que tampoco os puedo decir, pero porque es aquí en Madrid, muy conocido. Tuvimos que entrar con las luces de situación para que nadie supiera que estábamos dentro. Eso os digo ya de antemano. Bueno, era divertido. Ese pobrecito era un tramoyista que Aldo y yo, es que lo cuento pero es que me da pudor porque es que Aldo me dice, pero sí que tú eres bruja. No, yo no soy bruja en absoluto, pero eran medio oscuras, íbamos con las linternas por detrás del escenario, que sabéis que hay siempre las bambalinas tal. Y entonces empezamos a andar Aldo y yo y tal, y yo que no veo nada, hago así, digo, uy, Aldo, si ahí hay un tío colgado de arriba de las cuerdas de la tramoya. Digo, además lleva como un blusón grande, una cosa. Digo, yo estoy chalada perdida. Dice, no, yo lo noto por aquí abajo, que nos está acompañando. Bueno, la cosa queda así, nada más. Luego, después de hacer todo el recorrido, pues nos sentamos en las butacas para que Aldo entrara en trance y pudiéramos contactar con este personaje. Bueno,
perdonar, porque lo más importante de este personaje y por lo que no se había ido es porque no sabía que estaba muerto y porque tenía que seguir pagando su hipoteca y tenía que trabajar. Y eso te lo dicen con toda la seriedad del mundo. Que a mí siempre estas cosas son las que a mí me impactan, ¿eh? Bueno, luego cuando estaban hablando con él dice, yo no estoy muerto. Y yo digo, hijo, estás muy muerto. Te moriste del accidente laboral, de tal. Dice, no estoy muerto porque tú me has visto. Mira, me quedé de piedra. Aldo luego se reía de mí descaradamente. La única vez y nunca más, ¿eh? Bueno, pero deciros otro que en Madrid se llama La Bombonera de Don Cándido. No sé si le situáis, no quiero deciros tampoco el nombre. Y ahí lo que tuvimos es un grupo de fantasmas que están todos allí. Os recomiendo que si vais a ese teatro, los tenéis allí, porque no hubo manera de quitarlos, porque eran todos actores, actrices maravillosas. Una, la Lola Membrives, que la conocéis yo la he conocido de jovencita. Y bueno, esa nos dijo que para la porquería de actores que había ahora, que todos así, ¿eh? Uno vestido de húsar que se enamora de Paloma y la empieza a decir que si tiene los ojos como faroles y que las pestañas son como hojas de palmera. Mira, unas cursiladas, el tío vestido de húsar. Y ya diciendo todos, pero bueno, ¿por qué estáis aquí? Dice, porque seguimos ensayando y seguimos representando y de aquí no nos va a mover nadie. Porque claro, sabemos que si vamos al otro lado, todo esto se nos acaba. Lo bueno conocido, ¿eh? Bueno, os digo, teatro. Bueno, ya te digo que el húsar, bueno, al final le hicimos callar porque le dijimos, mira, verdaderamente serás actor, pero eres una plasta. Francamente, sí, oye, no, de verdad, porque hablaba con voz. Y claro, a mí me divierte mucho porque como Aldo de alguna manera incorpora ese personaje, si estás hablando con un personaje antiguo, te habla con el lenguaje antiguo. Y con una retórica, menos aceros, porque si nos hacía reverencias yo no le veíamos, pero Aldo sí, pero yo no. Y ya le dijimos, ay, mira, no deja pasar a otro. No, si es que todos están aquí. Conclusión, los tenéis para todos en el teatro, porque ninguno ha querido irse del teatro. Y al final dices, pero es que son muchos, ¿cómo vas a convencer a todos para que se vayan? Y si la ilusión de ellos es seguir ensayando, seguir representando sus obras y seguir siendo los actores maravillosos que a lo mejor no han sido en vida, porque se crean esa realidad virtual, pues allí los tenéis a todos. Yo tengo que ir un día allí de espectadora a ver si veo algo. Bueno, luego tenemos un lugar, siempre, un centro de salud, un hospital, siempre es un lugar trágico. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que en un hospital, y os lo digo para todos los cuando vamos al hospital tenemos esa sensación, es que en un recinto como un hospital hay muchas muertes, mucho dolor, y eso se queda impregnado. Otra cosa es que en un hospital, pues oye, si un día te encuentras por medio del pasillo un señor que se difumina, pues ya sabes a lo que atenerte, porque es lo más normal del mundo, ¿eh? Nosotros tuvimos un caso, que también os los paso así como pinceladas, porque si no sería muy lento y muy absurdo. Fue un centro de salud en las afueras de Madrid y nos llama la doctora del presente, que está sustituyendo a una predecesora suya que se murió en ese centro porque se le cayó la puerta del garaje y la dejó muerta en el acto. También es muy mala suerte, pero es así. La metieron dentro, no la pudieron reanimar y así estábamos. Bien, claro, nos llaman porque, por supuesto, hay ruidos. Por supuesto, cuando entra alguien, la médico la que nos llamó, era como si oyera lo que tenía que hacer, que ya era médico de urgencias, te quiero decir, pero como una voz. Había humo que llamaban a los bomberos y no era humo de fuego, era como niebla en algunas zonas. Y ya, teníamos un contacto ahí y nos dijeron, oye, venía una noche, que la noche, a no ser que haya una urgencia, está esto más tranquilo, porque esa es otra, tenemos que ir para no llamar la atención. Y eso que somos muy normales.
Ya nos lo dijeron, un día que fuimos a un restaurante y a las 12 nos abren la puerta y dice, uy, sí, son ustedes normalísimos. Yo no sé si pensaron que éramos como Rapel, que va con las túnicas o con el sombrero de estrellas, yo no lo sé. Pero se quedaron asombrados de que éramos muy normales, agarraros. Es que ellos cuentan anécdotas personales, porque hay muchísimas, pero bueno, ese de las personas normales siempre me acuerdo. Y siempre se lo digo a las personas que dicen, no, oye, tener cuidado que no os vean. Ahora tenemos que ir a un caso y ya nos han dicho, es que no queremos que os vean entrar. Pero vamos a ver, tienes problemas. Vamos a intentar solucionarlo. Bueno, pues tendremos que entrar porque además vamos a hacer noche. Es un hotel encantado, estoy apasionada. Que está cerrado al público de momento. Y imaginaros que vamos a dormir en las habitaciones conflictivas, en las dos. Claro que, vamos a ver, yo no lo sé. Yo suelo dormir con pie y el problema es a Paloma, que suele dormir sola, pero como ella se entiende muy bien con los muertitos, pues hay ya películas. Pero yo la verdad, vamos a ver, es que ahí había de todo y a la gente se empezaba a... Porque son de estos hoteles que abres por temporadas de verano, de buen tiempo y eso. Bien. Pues os decirlos que entonces fuimos a este centro de salud y nos salió inmediatamente la médico. Pero lo curioso de todo el diálogo es que no tenía que haberme ido. Es que ese era su leitmotiv. Es que me he muerto antes de tiempo. No tenía que haberme ido. Yo tengo todavía muchas cosas que hacer. Que eso es otro de los problemas por los que se pueden quedar. Porque creen, no era mi tiempo. Me faltaron cosas por hacer. Eso es mentira. Era su tiempo y la prueba es que se murió en el acto. Pero era una mujer muy solitaria. Por familia, por todo. Y entonces ella se refugiaba en la práctica de la medicina, porque es lo que llenaba su vida. No tenía su vida llena fuera de la medicina, ¿no? Tardamos, sí, yo creo que hora y pico, hablando con ella hasta que la convencimos de que se fuera. Tremendo, ¿eh? Empecinada. Sin embargo, tengo otro centro de salud, que tampoco os digo dónde, porque está aquí en Madrid. Es la cafetería de un gran hospital. Hasta ahí puedo. Como todos los hospitales tienen cafetería, no os digo cuál es. Tuvimos que ir también después de que se cerrara la cafetería a las 12 de la noche. Y allí nos llamaron porque veréis, la cafetería, está el edificio del hospital, cruzas una calle, está la cafetería, que tiene a su vez una planta sótano donde están todas la administración. Las oficinas, para entendernos. Y claro, hay un ascensor que va desde la cafetería abajo para el personal que trabaja allí. Cuando nosotros llegamos no había nadie, por supuesto. Pero el problema está en que en ese ascensor de abajo ya muchos del personal, tanto de la cafetería como de la administración, veían a una doctora con su bata blanca a la puerta del ascensor. La veían perfectamente. Y todos ya nos llamaron porque dijeron que eso ya era demasiado. El único problema, que yo no lo tuve, yo lo pasé divinamente en este caso, que tuvieron a Aldo y Paloma, es que claro, abrir la puerta de la mediunidad en un sitio como este, pues se les agolpó el trabajo. Y claro, me acuerdo que en un momento dado Paloma dijo, mira, Aldo, para allá, porque hay una cola ahí en el pasillo que ya no podemos atender a más gente. Imaginaros, yo es que tengo algunos de los personajes. Pues vamos a ver, es que me acuerdo de detalles, pero vamos a ver. Esta era primero una mujer alta y delgada con melena rizada que nos dice, ¿qué miráis? Este es mi territorio. Trabajo aquí, hago expedientes y fichas. Estaba muerta, ya se habría muerto, pero ella seguía, ¿sabes?, en su oficina. Otra era tierna y esa es la única que dejamos, porque era una chica que estaba esperando en la cafetería, porque esperaba todos los días a una amiga suya, que era pediatra, que trabajaba en pediatría, pero dimos por hecho de que esta señora se puso al hablar con nosotros, por lo tanto estaba fallecida, pero ella decía que su amiga, la pediatra, que no venía a la cita,
Claro, porque si ella se había muerto, ¿por aquí iba a ir la pediatra a la cita de la cafetería con ella? Pero como no tienen ese concepto de que se han muerto, pues entonces ellos siguen haciendo la rutina que hacían antes de morirse. Y claro, es muy duro, porque cuando les dices que están muertos, creo que es uno de los dramas más grandes que podemos proporcionarles a esta gente, pero es que no tienes más remedio que decírselo. Bueno, luego había uno que era tonchante, tenía un genio endemoniado, porque estaba diciendo que tampoco se había dado cuenta que se había muerto, y decía que es que llamaba y los médicos no le atendían, y que la enfermera no le ponía la inyección para quitarle el dolor, y que ella estaba bien, que no le hacían ni caso. Date cuenta, no le hacían ni caso porque estaba más muerto que muerto. Entonces, hablar con este personaje, hacerle ver que no viene el médico ni viene la enfermera, porque ya no necesita cuidados físicos, porque está muerto. Ese es otro personaje. Bueno, hay otra tremenda, una diabética que vino, y vino su madre a por ella, porque como te digo, siempre procuramos que venga gente que les conozca, ¿no? El Francisco está. Y al final deciros que en este caso tuvimos que dejar a la doctora, a la de la bata blanca y la del ascensor, porque nos dijo que tenía mucho que hacer. Pero fijaros cuál era su hacer. Era recoger a la casa a la gente que se moría y ayudarla a pasar al otro lado. Y como ella estaba convencida que todavía le quedaba mucho trabajo que hacer a ese nivel, de ayudar a las personas que fallecían en el hospital para poderles ayudar al paso, y ella dijo que no, que se quedaba porque tenía todavía un cometido por hacer, pues esa la tenéis allí. Ya os diré más o menos dónde es, para que no vaya. Bueno, sí, oye, si la veis no hace nada, tampoco, pero está bien. Y luego deciros, hay dos, una que era yo es que no sé el tiempo que tengo. ¿Qué tiempo tengo? Cuéntame. 15 minutos. Pues os puedo dar dos pinceladas de dos últimos casos para que veáis la disparidad de lugares que investigamos. Este también puedo decir todo lo que me dé la gana de él, porque cuando nosotros estuvimos en este sitio, nosotros guardamos el silencio rigurosamente mucho tiempo. Pero dio la casualidad que después de ir nosotros, el programa de Iker fue. Y bueno, ya se sabe que el programa de Iker lo que es divulgación, ¿eh? Y lo que no habían estado de acuerdo los responsables de la facultad de que nosotros pudiéramos contarlo, sin embargo, Iker tuvo el privilegio de que le dieran la autorización, no solamente de investigar después que nosotros, sino de divulgarlo, ¿eh? Por eso os digo que como ya lo ha divulgado él, pues yo puedo divulgar lo que quiera sobre ese asunto. Yo llamo a este caso una facultad con problemas, y veréis porque es que es algo muy, muy curioso. Es una facultad de Derecho en Córdoba, te digo porque lo ha sacado Iker en su programa y yo no tengo ya ningún problema. Lo que pasa es que nosotros fuimos hace muchísimo tiempo y en el 2006 nada menos, te quiero decir que hace mucho antes ni que Iker soñara en ir a la facultad esta. Bueno, esta facultad es un edificio que ha tenido mucha historia a lo largo de su vida. Ha sido base napoleónica, de cuando la invasión napoleónica nuestra, y luego se convirtió durante muchos años en hospital antituberculoso. Quizá porque Córdoba no estaba tan digamos, construida, porque no está tampoco mucho en las afueras, lo que pasa es que no está en el centro de Córdoba. Entonces yo sospecho que cuando era hospital antituberculoso, y yo lo comprendo, sabéis lo que era la tuberculosis en nuestra posguerra. Era contagiosa, incurable, no había antibióticos. Yo he vivido la época de mis anginas terribles y aguantando 7 días con 40 de fiebre, no había antibióticos. Y como era tan contagioso, pues estos hospitales se convertían como en guetos, en zonas de aislamiento para que no contagiaran. Entonces nos llamó, teníamos en contacto, porque tenemos un párroco en Córdoba que es muy gracioso, Manolo, que es el que nos sirve muchas veces de enlace entre cosas que ocurren en Córdoba y cuando necesitamos trasladarnos. Y nos puso al habla con el rector y llegamos allí una tarde y lo primero que yo les dije, y creo que lo dijimos todos,
darnos el plano de dónde ocurren las cosas, porque claro, en una facultad enorme, a no ser que te digan, pues sí, ocurre en los baños, pero en los baños del primero, del segundo, del tercero, porque eso es muy difícil para, digamos, ir coordinándonos en puntos determinados y no perder tiempo de estar andando por todo el edificio. Bueno, pues así fue, pero fijaros qué curioso, donde ocurrían los fenómenos, que era el departamento de económicas, coincidía con el plano antiguo del hospital del depósito de cadáveres. Y estaban todos tan contentos ahí los de economistas, ¿eh? Yo estuve también ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos alrededor de una mesa de estas de facultad, de reunión de profesores, pero la escena era surrealista, ¿eh? Porque Paloma en un extremo mirando a la puerta de entrada. Todos desparramos por aquí, incluido el rector, incluido los profesores del departamento. Yo los miraba a todos, yo digo, vamos a ver esta gente se va a asustar aquí en cuanto empecemos aquí a hablar de cosas. Bueno, pues en efecto, nada más empezar esa especie de sesión, llamémoslo así, pues Paloma dice, uy, por Dios, si es que hay un montón de gente ahí agolpada en la puerta. Y claro, Paloma, y yo le dije, oye Paloma, diles que entren un poco más, porque eran lo menos 6 o 7, nos dijo Paloma, hombres y mujeres, ¿eh? Y dice, no, ahí no entramos porque si entramos ahí ya no salimos. Claro, era la morgue de su hospital y ellos sabían muy bien que esa puerta era la morgue. Bueno, ¿qué problema nos contaron? Pues ellos no sabían que se habían muerto. Y cuando les dijimos de irse, que les ayudábamos, dice, pero ¿es que a dónde vamos a ir? Dice, aquí no nos viene a ver nadie. Nuestras familias nos han renegado de nosotros. Decía Paloma cuando nos describía que era tremendo, ¿sabes? Las caras macilentas, delgadas, de mal color. Tremenda. Nos dieron sus nombres, tengo yo apuntado todos los nombres, por si acaso algún día puedo comprobar algo, que eso es muy difícil, porque claro, un hospital que ha estado funcionando hasta supongo que el 50 o 52, pues no sé yo si hay una lista de enfermos, ¿entiendes? Pero es curioso. Bueno, conclusión, algunos no se quisieron ir, sobre todo porque, es que os voy a contar una anécdota muy divertida. Dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí en este edificio, porque para ellos el edificio seguía siendo hospital, no olvidemos, os hablo de la recreación virtual. Dice, es que por el día hay unos ruidos y un jaleo que nos traen a mal traer, porque no podemos estar tranquilos. Conclusión, algo que leí hace mucho tiempo en un libro americano. Para algunos fantasmas, los vivos somos los fantasmas, porque ellos viven en una realidad virtual en la cual ellos están vivos, pero perciben nuestra realidad, que en realidad llamémosle niveles, espacio, lo que queráis, porque es un problema semántico, nos consideran fantasmas. ¿Qué pasaba? Que claro, durante el día una facultad de Derecho pues está en ebullición, claro, pues les molestaban a los pobres. Les dejamos allí y les dijimos que no se preocuparan, que procuraran. Dice, no, si cuando se hace de noche lo pasamos muy bien. Dice, pero durante el día hay demasiado jaleo y es que no nos dejan. Curiosamente, ¿veis esa pinceladita? Dice que no nos dejan, pero es que hemos tenido, y yo os cuento el último caso, como muestras, hay muchas muestras más, pero os he traído un poco las más así, morbosas. Que, vamos a ver, yo recuerdo cuando este centro cultural de Madrid era el tanatorio, era el único tanatorio que tenía Madrid. Os lo puedo decir porque eso es historia, y si vais ahora no hay tanatorio ya, es el tanatorio Galileo, en la calle Galileo, que ahora hay un centro cultural. ¿Bien? Bueno, pues teníamos también ahí un contacto y nos dijeron a ver si les podíamos solucionar el problema. Claro, aquello es tremendo para un sensitivo, porque yo digo, uy, qué repeluco me da esto, tal, pero es que ellos, claro, yo cuando empiezo a decir, oye, aquí esto es tremendo, y me dicen, no sé si fue Aldo, Paloma, me dice, bueno, sí, claro, que este montacargas era el que traía cuando cogía los cadáveres del nivel de calle, los bajaban abajo a los cubículos. Tremendos, porque yo he conocido los tanatorios de aquella época y era horroroso.
Primero, ¿quién iba a ese tanatorio? Y tiene su explicación de lo que os voy a contar de los personajes. Eran personajes de accidentes que había que hacerles la autopsia, gente indigente que no tenía nadie que le reclamara, y entonces antes de pasar a, digamos, fosa común o lo que fuera, pues les dejaban allí en depósito. El tanatorio aquel era como los tanatorios de los hospitales, que pues eso es una plancha de mármol, punto. Te digo porque por desgracia pues he tenido que verlos. Es decir, que os sitúo de que a pesar de que ahora es un centro cultural, tiene la impregnación de haber sido tanatorio. Entonces nos pusimos en lo que es el salón de actos, donde tiene lugar un escenario, todos los asientos así en graderío también tal, y empezamos a decir, bueno, vamos a ver quién hay aquí. Bueno, pues también deciros que había de todo, claro, pero no tanto personas muy recientes, porque ya no funciona como tanatorio, sino de la época en la que era tanatorio, ¿eh? Y bueno, curiosamente os puedo decir que esa es de las pocas veces que hemos tenido fenómenos que hemos comprobado a nuestro alrededor. Imaginaros que estábamos en esta plataforma, ahí estaban también los asientos, estábamos mirando para allá. Y como era una sala de espectáculos, digamos, tenía todos los laterales con esas luces que son automáticas, que van como sobre raíles, que son con computadora, que te van marcando, te van dando. Bueno, pues estamos sentados allí, vamos a entrar y empezamos a ver los focos esos de los raíles, y digo, toma ya, pero si estamos solos aquí porque no había personal de esto, ¿qué tal? Oye, y Pierre, que me dice, ¡ojo, ve, qué divertido! Digo, bueno, espérate, y el otro lado. Y luego empezamos a notar como personas andando en la periferia de esa sala, pero no había nadie, estábamos nosotros solos. Os puedo asegurar que era algo muy, muy curioso, ¿eh? Bueno, fuimos a este centro y, bueno, ¿qué personajes? Pues le dijimos que veníamos a ayudarles, una quería irse, uno fue por accidente, a uno le mataron a cuchilladas, dice, ¿cómo lo sabes? Le decían a Paloma y Aldo, ¿cómo sabes que me han matado de cuchillada? Bueno, pues lo estaban viendo los dos, ¿no? Porque claro, Aldo diciendo que ¿cómo lo sabes? Dice, la muerte es fea y cruel, pero claro, tenía sentido de culpa también, porque aunque le habían dado una cuchillada, él había de alguna manera facilitado la actitud del asesino, a ver si me entendéis. Y que es que muchas veces estas cosas, a pesar de que a ti te maten en cuchilladas, tú luego cuando llegas al otro lado dices, caray, es que yo, ¿qué he dicho? ¿Cómo me he portado? No es que seas merecedora de cuchilladas, pero tenías todas las papeletas, ¿eh? Deciros eso porque, bueno, había una pobrecita mía que seguía como si eso fuera cadáver, y entonces decía, qué olor, no os acerquéis a mí, emito un olor, y le decíamos que no emites ya ningún olor, estás perfecta, estás guapísima, no te preocupes. No, pero yo sigo sintiendo el olor. Fijaros lo que es la intranquilidad, ¿eh? Bueno, se cogieron de la mano todos los que se querían ir. Paloma hizo una especie de ritual pues a arcángeles o no sé qué, y se los llevaron a todos de la manita hacia la luz, y dejamos el tanatorio no tan tranquilo, porque nos dimos cuenta que nos habíamos dejado a un fantasmita, el fantasmita de un niño que tocaba el piano, pero como no se presentó a la rueda de prensa, pues no le pudimos ayudar. Conclusión, tenemos que volver al tanatorio Galileo, que ahora es centro cultural, para ver si conseguimos localizar. También en el teatro nos dejamos a otra, que era con una diadema, una camisa blanca y una falda de vuelo negra, y bailarinas, debiera ser del año 57 por ahí, porque yo me acuerdo de haber llevado ese atuendo. Y tenemos que volver porque esa también dijo que no, que de momento no me quiero ir, y salí corriendo. Y claro, si salen corriendo es muy difícil de eso. Bueno, como veis, yo os he puesto que somos, lo que hacemos, los casos. Yo puedo estar hablando 5 horas de casos, pero claro, no es el caso porque le haría polvo aquí a la organización. Pero yo ahora lo que sí estoy abierta, por supuesto, es a todas las preguntas que me queráis hacer sobre estos temas, porque yo creo que sí puedo contestarlas y sé contestarlas,
pues estoy a vuestra disposición. Sí, a lo mejor si me lo dices, yo te oigo. Ah, no se oye. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Voy a felicitar por la narración, está todo muy bien relatado, muy bien explicado. Antes de escuchar su declaración, que soy bastante escéptico sobre estos temas, pero... Me parece muy bien, yo no... Es lógico. Pero la verdad es que, como lo ha narrado, como lo ha expresado, pues la verdad es que es bastante creíble y es bastante, por lo menos, da que pensar. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, porque hay algunos puntos que no quedan demasiado claros, por ejemplo, es decir, ¿se puede invocar a gente que ha pasado al otro lado? Yo no, pero personas que tienen esa capacidad sí. Vamos a ver, yo por mucho, escucha, yo por mucho que invoque, como no los veo, si vienen o no vienen, pues no puedo hacerlo. Eso tienen que ser personas, Lo que pueden ver son las personas sensitivas. Claro, es que vamos a ver, por eso la investigación paranormal tiene que ser complementaria. Por un lado tienes medición de temperaturas, medición de campos magnéticos, todo lo que sea medición y grabación. Pero cuando eso no te da, porque nosotros hemos ido a casas que lo que tenían eran campos alterados del suelo, ¿sabes? Del campo magnético, por agua subalvea, por minerales de la construcción, por cualquier cosa. Entonces ya sabes lo que es, lo mides con el magnetómetro y entonces ya sabes que tienes que distanciarlos de esos puntos de los cruces Harman, que eso es pura física, para que eludas, porque hay personas que, lo mismo que yo soy alérgica a las gramíneas, pues hay personas que tienen más sensibilidad a esas alteraciones del campo magnético y entonces produce insomnio, irritabilidad, entonces tienes que ayudarles en el campo físico, que aunque crean que eso es esotérico, no, eso es campo puramente física. Pero cuando eso no funciona y las cosas están ahí, tienes que ir de lleno a lo psíquico, porque la causa no está en el plano físico, está en el plano psíquico. Y eso es lo que hay que resolver. Sí. Claro, no sé si te he contestado. Más o menos sí, pero es que me lleva a la cuestión de que, claro, si lo ves desde el plano físico, desde el plano científico, es mucho más creíble que si lo ves desde un punto de vista... No, perdona. Es que todos estos fenómenos son fenómenos paranormales para los cuales no tenemos una explicación hoy. No quiere decir que los propios fantasmas, las propias, por ejemplo, estos muertos, ¿dónde están? Están en una dimensión diferente, están en un plano diferente, pero es que la ciencia ya te dice que están 11 dimensiones demostradas matemáticamente, y la teoría última han sido las 3 dimensiones más tiempo, vamos, te quiero decir, y las de vamos, si es que hay todas, la cuántica sobre todo, es la que yo creo que la aplicación de los avances de la teoría cuántica, de las teorías cuánticas, del modelo cuántico, porque no olvides que la física, yo lo sé porque he tenido físicos a mi lado haciendo todas estas mediciones, me dicen que la física lo único que hace es fabrican modelos que tratan de explicar fenómenos que se producen, pero para los cuales, como el rayo, vamos a ver, antes eran los dioses y los demonios, vamos a ver, todo eso la ciencia ha ido clarificando muchos de los fenómenos y quitándoles la capa del cielo y del infierno, porque son hechos. Entonces, del mismo modo, yo creo que nosotros cuando nos morimos nos vamos a una dimensión diferente. Otra cosa es que a nivel semántico unos lo llamen cielo, infierno, purgatorio, me da igual. Yo lo que sí sé es que están en una dimensión que con los ojos y con los sentidos normales de una persona no somos capaces de percibirlos. Y que hay personas que tienen esa capacidad de percibir personas, cosas y seres que están en dimensiones diferentes a la nuestra. Pero es que eso a mí no me cuesta trabajo porque la física va por ese camino. Vamos, te llegan incluso a decir que es que la realidad que vivimos es una ficción, es una elucubración de nuestro cerebro. Toma ya.
Es decir, te estoy hablando de las últimas teorías de la física. Te lo digo porque es que mañana tenemos que hablar de psicoimágenes en nuestras jornadas y al físico le va a tocar, digamos, tratar de explicar modelos que pudieran justificar lo de las psicoimágenes, y yo tengo que aportar mi grano de arena, pues, de las comunicaciones de una o sea, central de comunicaciones que hay en el más allá, que se llama el Río del Tiempo, y que está recibiendo muchísima gente mensajes desde ese lado. Y esos te dicen que es que no es fácil comunicar con nosotros, que tienen que modular las ondas. Fíjate tú qué curioso, qué lenguaje. Y te vienen a decir muy parecido a lo de las teorías cuánticas. Por lo tanto, yo tengo gran esperanza y me parece muy bien que tú no seas crédulo. A ver, porque nosotros mismos, yo lo que cuento aquí es que lo he vivido. Yo no cuento nada que me pueda decir otra persona, porque entonces a lo mejor no serían de mi fiabilidad. Pero yo lo que cuento es que lo he vivido. Y como lo he vivido, me quedo tan sorprendida como tú. Porque claro, yo, fíjate, alumna del liceo francés, cartesiana de mente. Claro, cuando yo entré en el mundo de la parapsicología, yo decía, pero qué barbaridad, y que este muerto me esté diciendo estas cosas, pero es que no es normal. Y que yo le preguntara una cosa y me contestara otra, y me ha llamado idiota y tonta, pero ¿cómo voy a ir en mi coche de caballos? Y digo yo, claro, bueno, vamos a ver, es que para él su realidad es el coche de caballos, para mí ya no. Pero claro, donde él se mueve, pues es. Lo que quiero decirte que me parece muy bien que seas escéptico, que tengas los pies en el suelo siempre, pero que a lo mejor a lo largo de tu vida tienes una experiencia cercana a la muerte y te cambia el chip, porque tienes que pasarlo. Yo lo que quiero aclarar es que todo esto me parece, más real desde el punto de vista de que también puede coincidir con las teorías de la física cuántica. No, yo voy por ahí. Es decir, yo pienso que es el avance de la ciencia el que va a encontrar, porque vamos a ver, la telepatía. La gente, tú le preguntas ya, sí, la telepatía. Perdona, vamos a ver. ¿Tú crees? Sí, que hay un contenido mental, fíjate que puede ser mental, visual, de muchos, el contenido puede ser de 3 clases, que tú transmites a otra persona y esa persona lo recibe. Estamos de acuerdo porque hay un estudio estadístico, que es lo que hace la parapsicología y como han hecho todas las ciencias, es reunir casuística. Y a tenor de la reunión de casuística vas, digamos, barajando hipótesis de trabajo. Pero todas las ciencias lo que han hecho tiempos atrás y siguen haciéndolo es reunión de casuística. Si no, no avanzarías nunca. Sí, supongo que si lo pudiese comprobar por mí mismo, también sería que no digo que no. Hijo, yo llevo años queriéndolo y no lo consigo, no tengo ese don. Tengo el don de otros, a lo mejor, pero vamos a ver, hay gente que tiene el don para la pintura, para la música, para ser un buen cirujano, para cada uno tenemos un don. Y a mí no se me ha dado el don de la comunicación de... Una pregunta que le pasa al estudio, yo lo que quería saber es, se supone, ¿hay un tiempo definido o hay un tiempo definido de la gente que puede estar, la energía de esa gente que Sí. puede estar rondando por estos sitios? O... No, verás, lo normal es que tú cuando te mueres te vayas directamente, bueno, a lo que se llama siempre la luz, el túnel, me da igual, ¿eh? El destino tuyo fuera de nuestra dimensión. Lo que pasa es que tampoco sabemos por qué. Hay gente que fallece, bueno, sí sabemos por qué, pero no sabemos cómo. A ver, tú desprendes, vamos a ver, parece ser, yo te digo porque el libro este de Crónicas del Más Allá, yo he recopilado lo que yo te digo, he recopilado casuística, luego que cada uno se quede con lo que quiera, pero está ahí, esas comunicaciones. Entonces te dicen que cuando tú llegas al otro lado, tú llegas con un cuerpo físico, pero de una composición energética diferente, cuyos átomos vibran mucho más alto y por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Tú también sabes que nuestro campo visual es pobrísimo, es muy, muy limitado. Si tanto a derecha como a izquierda hay montones de energías que no somos capaces de percibir. Por lo tanto, tampoco me extraña que todo el mundo, vamos a ver, toda esa composición de unas moléculas que vibran más rápidamente no entran dentro ni mi sentido auditivo ni mi sentido, bueno, el auditivo no te digo, los ultrasonidos no los oyes y sin embargo te pueden hacer un daño en el tímpano de miedo. Es decir, hay muchas cosas que no vemos, que no percibimos y que existen. Es
decir, lo que no puedes negar es como yo no lo veo, no existe. No. Desde el microbio que necesitas y que hasta hace 2 días, como no teníamos microscopio, no existían y ahí están, ¿eh? Bueno, te doy al campo de los virus, al campo de todo. Es decir, necesitas siempre un instrumental para poderlo. ¿Por qué? Porque a pelo no somos capaces de verlos. Pues del mismo modo, yo creo que hay una realidad con una configuración energética que no podemos percibir, pero que no tiene por qué negarse su existencia a priori. Hombre, lo tienen más fácil los que creemos de que hay una trascendencia. Ahora, ¿cómo es esa trascendencia? Pues hasta hace 20 años que nos hablaban de estos temas, pues acuérdate del limbo, que ya lo han quitado, gracias a Dios, y otras cosas que tenían que quitar y no han quitado todavía, ¿eh? Pero bueno, el del infierno, yo en mi libro lo pongo, ni el infierno es tizonazos, ni nada de nada. Es un estado, y ya lo dijo el Papa, el infierno es un estado mental. Fíjate si es importante eso. Un estado de ánimo mental. Solo una pregunta. Sí, dime. Ah, bueno, una. Sí, ¿han podido captar vídeos, psicofonías o cambios de temperatura, algo de eso significativas de alguno de estos casos? Bueno, vamos a ver, nosotros siempre medimos los campos magnéticos y la temperatura, porque sabes que los fantasmas, cuando se aparecen o están cerca nuestro, desciende la temperatura. Eso es un hecho que lo sabemos. Y alteran los campos magnéticos. Y deciros por qué hemos comprobado esto. Vamos a ver, tú vas a una casa donde hay un fantasma. Bueno, mejor dicho, no sabemos si hay fantasma. Y vemos un punto alterado del campo magnético. Primero averiguamos, el físico averigua si no hay una razón lógica por lo que ese campo magnético esté alterado. Pero si no lo hay, y Paloma entra, extiende la mano y neutraliza ese campo magnético alterado, ya sabemos que ahí hay algo, porque ese personaje se va a otra habitación, es decir, no se va, es decir, se traslada. Sin embargo, cuando el tema alterado del suelo está alterado por una causa física, que puede ser, como os digo, pues minerales, agua subalvea, cualquier cosa, eso Paloma no lo puede mover ni cambiar, porque es un fenómeno natural subterráneo. Sin embargo, cuando el origen del campo magnético alterado está alterado por alguien, llamémoslo espiritual, se puede neutralizar ayudando a esa persona y se nivela el campo. No sé si he contestado. No, bueno, vamos a ver, las psicofonías vamos a ver. Es que la gente cree que tú vas a un sitio y coges psicofonías como si fueran churros. Hay gente que me lo dice y yo luego las oigo y de psicofonías tienen muy poco. Es decir, vamos a ver, a mí no me sirve una psicofonía que hacen ¡paf! Y dan un golpe. Bueno, sí es un rap, pero eso no quiere decir nada. Es decir, la psicofonía, hay una voz perfecta y que la entiendes perfectamente. Todo lo demás, ¿qué quieres que te diga? Para mí no tiene valor, pero quizá yo soy un poco exigente. Las fotos, yo hace años cogí unas fotos preciosas de energías, pero volvemos a lo mismo. La foto, bueno, los orbs esos que cogemos todos ahora, esos son energías, pero no se ha demostrado todavía, porque claro, hay gente que dice que inmediatamente que la relación de los orbs son espíritus. O no, por una cosa muy, muy concreta. Vamos a ver, no sabemos de qué o cómo están compuestos los fantasmas. Quiere decir, cuando adquirimos ese cuerpo espiritual no sabemos su composición. Todavía hoy, no quiere decir que no lo sepamos. Pues ¿qué pasa? ¿Cómo vas a construir, como me dicen algunos, si es que tenemos un aparato para cazar fantasmas? Vamos a ver, no sea usted insensato. No se puede fabricar un aparato para captar algo cuya composición desconoces. Por lo tanto, no existe nada. Ahora, sí sabemos que esos orbs, pero es que esos orbs yo los he cogido en sitios muy anodinos, muy normales. No siempre donde hay estos fantasmas grandes ha habido orbs. Por ejemplo, en el tanatorio que estaban todos en cola, o en el centro, vamos, en la cafetería del sanatorio, no cogimos un aluvión. Teníamos que haber cogido un aluvión de orbs, ¿entiendes? No. Ahora son un fenómeno muy bonito los orbs. Y además siempre parece ser que son muy positivos, no tienen ningún contenido o condicionamiento maligno. Bueno, maligno es que no hay nada, ningún muerto es maligno.
Eso empiezo por ahí. Yo no he visto en mi vida a ninguno, con problemillas, pobrecitos, sí, pero no, que vamos, las cosas es que me ponen muy nerviosa. Me tiran de los pelos, me tiran de los pies, me producen arañazos. Todo eso es de las películas. Vamos a ver, si no tenemos un cuerpo físico, darte un empujón a lo mejor, por aquello de la proyección energética, ¿sabes lo que digo? Bueno, a lo mejor Aldo no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo es que cuando me empiezan a decir, bueno, tenemos una que nos acribilla en la página web enseñándome fotos de arañazos, de no sé qué, y yo le digo al marido, por favor, ¿pero usted le ha visto a su mujer cuando se le produce eso? Porque es que hay muchos trastornos psiquiátricos que se producen autolesiones para llamar la atención, para aparecer de protagonista, para hacerse perdonar cosas. Bueno, hay un sinfín de cosas. Yo no me puedo creer que un fantasma viene a una señora ama de casa normal y corriente y que la empieza a arañar el costado como si fuera un gato. Bueno, en fin, no sé, yo ya lo dejo porque si no, Gloria...